muy interesante artículo sobre el tema de cómo el gobierno de Maduro maneja el tema salarial o el tema bonos, que ya no existe salario sino es bono, y cuál es el fondo de todo este tema, cuál es el hecho económico que según el gobierno lo impulsa a tomar este tipo de decisiones. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, gran saludo. Mira, excelente y muy pedagógico tu artículo y quisiéramos ahondar en él. ¿Por qué toman esa decisión de eliminar prácticamente de un guamazo prestaciones, bono vacacional, bono de fin de año y convertir todo en bonos? ¿Qué pasa? ¿Qué hay en el fondo allí? Bueno, mira, se mezclan y yo creo que esto es importante para que los trabajadores, más allá de la aspiración que se tenía de los trabajadores manuales, intelectuales, profesores, maestros, enfermeras, en fin, cualquier trabajador de la administración pública, el gobierno central, regional o de las alcaldías que aspiraban a un incremento de sus ingresos, deben comprender lo siguiente, y esta es mi primera aproximación a lo que yo observo está haciendo el gobierno del señor Nicolás Maduro. En primer lugar, están siendo asesorados para supuestamente detener la inflación sobre la base de un deterioro del consumo. La caída del salario real este año, a diciembre de este año, la estimación más optimista que tenemos es que va a haber una caída del 10% del salario real, en términos reales, y lo va a provocar la inflación que no será menor de 200%. Entonces, en vez de luchar contra esta caída del salario, que significa caída del consumo y que significa desnutrición o pobreza o hambre, han decidido es apuntalar una estrategia que por valores agregados macroeconómicos desde el punto de vista monetario es una literalmente reducción del gasto público. Cuando ven los números, que significa lo que se venía gastando con las remuneraciones y lo que se va a gastar a partir de los anuncios del presidente Maduro hasta diciembre, observará que lo que va adicionalmente poner el Estado es 75 millones de dólares mensuales, nada más, y eso es relativamente marginal desde el punto de vista del esfuerzo fiscal que vaya a hacer. ¿Cómo se logra esto, esta artimaña de casi que no haya presión fiscal con los supuestos y rimbombantes aumentos de los bonos? Pues con la artimaña de subir la cesta ticket de $2 a 40 y tanto y bajar el bono de guerra de 40 y tanto a 30 y lograr entonces ese equilibrio. Entonces hay una burla desde el punto de vista fiscal, hay recursos y hay posibilidades para haber incrementado esto. Y la segunda consideración, y quizá la más importante desde el punto de vista laboral, aun cuando hay muchas luchas que librar, lo más importante, y creo que es la gran conclusión que han arribado muchos analistas, yo la tengo también, es que ha implosionado el sistema de remuneración en Venezuela. El sistema de remuneración de Venezuela se bonificó. El salario es apenas el 90, 91, el salario es apenas el 8, el 9% de los ingresos que reciben los trabajadores de la administración pública central y descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? Que le están vulnerando conquistas a los trabajadores conseguidas en los años 80, 90, y que incluso el gobierno de Hugo Chávez en vida respetó, que al bonificarse, al dejar el salario mínimo en la cifra miserable de $5, que por supuesto está de fondo, está escondido, el que están golpeando las prestaciones sociales de los trabajadores, que las pulverizan, están pulverizando la posibilidad de un ingreso justo por razones de vacaciones, de aguinaldo, porque al no incrementarse el salario, que es con el que se mide este tipo de instrumentos, por supuesto está golpeando a los trabajadores. Y esto es muy malo, ¿no? Es muy malo para el movimiento entero, es muy malo para los trabajadores intelectuales y manuales de Venezuela. Esto es... Rodrigo, ¿me escuchas? Sí. Dime, fíjate tú, los empresarios venezolanos tenían mucho rato haciendo lo mismo que ha hecho el gobierno. Quiere decir, tú trabajas en una panadería, te pagan $120, pero el empresario te da $20 de salario, 20 bolívares en salario y $100 en bono, y elimina la posibilidad de la
de que eso tenga incidencia en prestaciones sociales, en bono vacacional y en bono de fin de año. Y el gobierno no había dicho ni pío al respecto. Esta mañana me llegó una declaración de alguien que fue presidente de Fede Cámara, Ricardo Cusano, donde dice, bueno, esto se ve desde dos ángulos. Si usted es del sector laboral, le gustaría que le pagaran salario. Si usted es del sector gobierno, a usted argumenta que no tiene dinero y que no puede generar más inflación. O sea, algo así como me lavo las manos como Pilato. ¿Qué pasó? ¿Esta medida a quién favorece también privadamente en Venezuela? No, sin ningún lugar a dudas, te lo respondo. La decisión de bonificación de los ingresos de los trabajadores es una medida de extremismo neoliberalismo. Y en el caso de Venezuela, cuando liquida, vulnera el artículo 91 de la Constitución que habla de un salario pleno, justo, o el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, que tanto lucharon los trabajadores y lo recuperaron luego, hace 12, 14 años, el 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, que establece claramente cómo debe pagarse las prestaciones a los trabajadores a partir del salario. Esto no hace sino ayudar al fisco, digamos, al Tesoro de la Nación, a los que gobiernan, porque ahorran también el componente de gasto con relación a prestaciones, a aguinaldos, a vacaciones. Y es un ejemplo para el sector privado, que bien, ellos aplaudirán, por supuesto. Estarán de acuerdo porque de esa manera tienen menos costos salariales que cancelar. Pero esto es ilegal, arbitrario, socialmente injusto y históricamente vulnera ya conquistas que tenían los trabajadores de Venezuela. Mira, esto agrega además en un contexto en el que las desigualdades, a veces siempre estamos discutiendo otros temas, pero el legado más grave para mí desde el punto de vista humano, además de la desnutrición infantil que existe, es el que podamos destruir una capacidad de compra de los trabajadores y esto refuerce la crisis económica que nosotros tenemos. Y la desigualdad se acrecienta. Una cifra para irnos al corte o terminar. Hasta el 2022, de acuerdo a investigaciones que han realizado institutos de investigaciones en universidades como la Católica, oye bien esta cifra, el 10% de la población más pobre de Venezuela solo accede, ese 10% de los más pobres, solo accede al 0.8% del ingreso per cápita de nuestra nación. Así es. Una desigualdad que no la supera, no superamos ni Haití. Por eso yo me cae también los principios que defiende el economista Martí Sen cuando dice que una economía está buena cuando al pueblo le va bien. Si la economía aparenta estar buena pero al pueblo le va mal, entonces esa economía no está bien. Al retorno quisiera preguntarte, ¿es posible en Venezuela cambiar el modelo de protección social de los trabajadores y convertirse un poco en el modelo norteamericano o el modelo español, que te paguen por hora, te paguen bien por hora, y que si te quedaste sin empleo vayas al seguro social, que cotices al seguro social y te paguen una pensión adecuada a lo que pagaste y al último salario que teníamos? Que, digamos, ¿es posible? También los empresarios dicen que la ley venezolana del trabajo es una camisa de fuerza para las relaciones obrero-patronales. Al retorno, por favor, Rodrigo. Cerramos con Evelyn. Bueno, tenemos acá en el portal terceravoz.com autoridades